Noam, quisiera que abordásemos la última parte de nuestra entrevista con dos preguntas sobre las comunicaciones de masas. La primera pregunta es una gran preocupación que existe en el mundo del periodismo sobre la crisis de la prensa escrita. Hay una enorme crisis de la prensa escrita, muchos periódicos están desapareciendo, muchos periodistas están perdiendo su empleo. Y la pregunta que se plantea hoy es, ¿el periodismo de papel va a seguir existiendo? ¿Qué consecuencias puede tener la desaparición del periodismo de papel o la reducción prácticamente de este periodismo de papel? No creo que sea inevitable. Hay algunas excepciones interesantes. Ejemplo, en México. Creo que La Jornada es el segundo diario más importante, que se lee muy ampliamente, que la clase de los negocios no le gusta para nada porque es, digamos, zurda, por lo cual no recibe propaganda, pero cuando uno se fija en el diario, no verá, por supuesto, propaganda de las marcas, pero sí tiene propaganda del gobierno, porque la ley mexicana así lo exige que el gobierno haga su propaganda en los declaraciones oficiales, en todos los diarios, sobrevive, lo lee mucha gente y puede ver que la gente lo lee en la esquina. Y aparentemente, por lo que yo he podido ver, es de bastante buena calidad y está sobreviviendo. Y creo que no es algo imposible. Es más, un modelo interesante proviene de la primera historia de Estados Unidos. A principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, por no decirlo así, el gobierno quería dar su apoyo al periodismo independiente. Se entendía que la libertad de prensa en esa época era que la libertad de prensa tenía que comprender el derecho de la gente a recibir información y el derecho de la gente a tener la oportunidad de generar gratuitamente o libremente información. Significaba que el gobierno tomó cartas en el asunto de distintas formas, subsidiando la prensa independiente. Por ejemplo, bajando los gastos postales y otras cosas más. Y tuvo su grado de éxito en su época, porque hay una prensa independiente muy importante en todo el siglo XIX, y si se fija en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, uno de los artículos, creo que es el 19, habla de la libertad de prensa. Y lo que dice, y este tema está muy candente en la Argentina, dice que la libertad de la prensa en la Argentina tiene dos aspectos: el derecho a generar una información libre de control gubernamental, pero también el derecho a recibir información y a tener la oportunidad de generar información libremente, que significa sin concentración de capitales. En el mundo moderno significa sin concentración de capitales. La prensa rica, compleja, independiente del siglo XIX y principio del XX sucumbió a dos elementos. Uno, la concentración de capitales, que significaba que se metían tremendas cantidades de capitales en la prensa comercial privada, y la otra es dependencia de la publicidad. Cuando uno depende de la publicidad, son los que hacen publicidad los que empiezan a tener impacto en el diario. Cuando uno se fija en un diario moderno actual, es un negocio, y como cualquier otro negocio, tiene que generar un producto que tiene su mercado. Ese mercado son otras empresas que hacen publicidad, y el producto son los lectores. Y los productos no los subsidian. No subsidian un diario. El diario le vende los vendedores a los que hacen publicidad, las empresas. Lo mismo en televisión. No se paga cuando uno prende la tele, pero la empresa que posee el canal le vende el público a sus publicistas.
o a los que hacen publicidad. Y ahí es donde se va un gran esfuerzo, donde está la parte creativa, las propagandas y la industria de la televisión. Las propagandas en televisión se llaman contenido y en la historia se llama simplemente el relleno, o sea, que la gente siga viendo entre propaganda, entre tandas publicitarias. Esa es la estructura básica de la televisión comercial. En la prensa escrita hay un término que se llama el agujero de las noticias. ¿Cómo se hace? Primero se ponen las propagandas, ¿no? Que son las cosas importantes. Y después se rellena un poquito aquí y allá con algo de noticias. Esa es la estructura natural de los medios comerciales. Este tema ha sido una batalla durante siglos en Estados Unidos. A fines de los años 1940 hubo una tremenda lucha con mucha participación de la gente sobre dos interpretaciones distintas de la libertad de la prensa y lo que se ha visto en la Argentina recientemente. ¿Acaso la libertad de prensa significa solamente la libertad de las empresas privadas de hacer lo que se le da la gana? ¿O la libertad de prensa también tendría que comprender lo que la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos dice con los modelos, el derecho de la gente a recibir información de muchas fuentes y de tener las oportunidades de juntarse y producir, generar información a partir de muchas fuentes? Hubo una batalla comercial, el sistema privado ganó, hay un nombre, se llama libertarianismo corporativo. No hay nada libertario, pero bueno, es la tiranía corporativa, así la tendríamos que llamar. Entonces la tiranía corporativa, uno, no tiene prácticamente, no hay medios públicos. Pero en algunos países ha sobrevivido en distintos grados. Y la pregunta sobre los medios impresos se tiene que ver en ese contexto. Podría haber medios impresos importantes y con mucha vida, pero tiene que haber una responsabilidad pública. Y cuando uno habla de subsidios gubernamentales, si el gobierno es democrático, significa subsidios públicos, significa que es el público el que participa para garantizar un entorno en el cual la información esté disponible de toda una fuente y una gama de fuentes y que muchos grupos distintos tengan la oportunidad de presentar sus propios hechos, sus propias interpretaciones, sus análisis, sus investigaciones, etc. Esa sería una versión enriquecida de libertad de prensa. Y se puede lograr, pero como las demás formas de democratización necesita movilización pública. Las empresas privadas van a hacer lo imposible para trabarlo. Eso se sabe bien en Argentina, lo saben bien, pero sucede en todos lados. La última pregunta, Noam. Recientemente estuvo usted en Londres visitando a Julian Assange en la Embajada de Ecuador. Julian Assange, que es el fundador de Wikileaks. Yo había estado con él unos días antes. Y por otra parte, Edward Snowden, con sus revelaciones, también ha demostrado todo el sistema de vigilancia, ha podido desenmascarar algunas acciones de los estados, la potencia de los estados en materia de vigilancia hoy y de ocultación de información. O sea, por una parte Wikileaks, por otra parte alertadores o lanzadores de alerta como Snowden, utilizando Internet, utilizando las redes sociales, nos han aprendido mucho últimamente en materia de información. ¿Piensa usted precisamente que este tipo de periodismo nuevo o de revelaciones de fuentes nuevo es algo que se va a desarrollar en un futuro próximo en términos de comunicación y de emancipación intelectual, toma de conciencia de los ciudadanos? La respuesta es como a la mayoría de las preguntas, depende de lo que haga el público.
Sin lugar a dudas, cualquier sistema de poder va a trabar dentro de la sus posibilidades todo. El Assange está oculto en la embajada de Ecuador en Londres y Gran Bretaña está pagando muchísimo para que no se escape por la puerta. Como saben, está en condiciones peores que la cárcel, porque en la cárcel uno puede ver la luz del día, a menos que esté en confinamiento. Pero si no, él no puede. Snowden está en Rusia. Como sabrá, usted sabe lo que pasó con el plan de Evo Morales. El presidente de Bolivia voló de Moscú a Bolivia y los países europeos, Francia, España y otros, trabaron su vuelo por orden del Gran Maestro en Washington. Una cosa increíble. Finalmente el avión tuvo que aterrizar en Austria. La policía inmediatamente entró al avión para cerciorarse de que Snowden estuviera oculto en el avión. Estas son directamente violaciones de protocolos diplomáticos, pero que muestran dos cosas. Primero, muestran la dedicación extrema del gobierno de Obama para castigarlo, y en segundo lugar, cuán servil es Europa al gran maestre norteamericano. Un fenómeno muy interesante. Va más allá. Obama ha querido castigar a más soplones que todos los demás combinados. Hay una ley en Estados Unidos que data de los años 1970, que es la ley de espionaje durante la Primera Guerra Mundial. Obama lo ha usado más que todos los presidentes anteriores juntos para evitar el tipo de publicación de información al público del tipo de Assange y Snowden. El gobierno va a tratar lo indecible para protegerse de su enemigo principal, y el enemigo principal de cualquier gobierno es su propia población. Hay muchas pruebas de ello y se puede entender. De la misma manera que las corporaciones privadas van a tratar de proteger su control tiránico sobre cualquier aspecto de la vida dentro de lo posible para ellos, son cosas casi naturales. Si tendrán éxito, bueno, es como saber si la dictadura argentina podría quedarse en el poder. Eso depende de la gente. Y también en estos casos depende de la gente. Si Snowden y Assange y otros hacen lo que hacen, lo hacen en su calidad de ciudadanos. Están ayudando al público a descubrir lo que hacen sus propios gobiernos. ¿Existe una tarea más alta para un ciudadano libre? Y se los castiga severamente. Si Estados Unidos pudiera echarles mano, sería peor aún. Hay muchos que ya lo han padecido. O sea, si esto va a seguir o no, va a depender de cómo responda el público, como en el caso de las dictaduras de las cuales la Argentina ha padecido su parte. Y creo que es la respuesta general a esa pregunta y a muchas preguntas más. No, muchas gracias. Gracias por habernos aportado tantas luces esta noche en este encuentro. Hemos ofrecido de esta manera, yo creo, al público el espectáculo de su inteligencia, de su clarividencia. Muchas gracias y hasta otro encuentro. Hasta luego.